Este dinosaurio está arando la tierra con su boca. En casa han cultivado 5 acres y 3 décimas de tierra. Cuando llega el momento de regar, riega directamente con su boca usando aspersión para aumentar la productividad. La pareja de dinosaurios tuvo 3 huevos más. La mayor es una niña alegre y adorable. Nada más nacer se subió a la espalda de su madre para jugar como si fuera un tobogán. El segundo es un niño al que le gusta jugar y pelear. Travieso. Empezó a alborotar antes incluso de salir del huevo. Cogió una rama y no paró de golpear el tobillo de su padre. El último huevo parecía especialmente grande. La pareja estaba llena de expectación. Seguro que será un bebé grande. Justo en ese momento, el segundo golpeó el huevo de dinosaurio. Cuando el huevo se agrietó, no esperaban que dentro hubiera un bebé dragón súper pequeño. Su padre le puso el nombre de Arlo. Pronto, los 3 pequeños dinosaurios fueron creciendo. Cuando el hermano y la hermana empezaron a ayudar a sus padres con las tareas del campo. Arlo, de complexión delgada, solo podía ir a alimentar a las gallinas, pero terminó siendo perseguido por las gallinas de un lado a otro. Se convirtió en el mayor hazmerreír del mundo de los dinosaurios. Su padre les dijo a los niños: cuando sean adultos, podrán dejar su huella en la pared. Gradualmente, el hermano y la hermana dejaron sus huellas en la pared. Solo Arlo seguía siendo perseguido por los cerdos. Incluso su hermano lo molestaba. Este día, papá descubrió que habían robado comida, así que le encargó una tarea a Arlo. Le pidió que vigilara el granero y preparó una trampa. Papá le dijo a Arlo, una vez que atrapara al salvaje, que lo matara con el martillo. Si protegía bien el granero, Arlo podría dejar su huella en la pared. Por esa huella, Arlo le prometió a papá que completaría la misión. Después, Arlo empezó a patrullar con paso altivo. En ese momento, la trampa a lo lejos se activó de repente. Arlo se armó de valor y se acercó lentamente. No esperaba haber atrapado a un pequeño salvaje. Al ver al pequeño salvaje frente a él, Arlo se asustó tanto que se hizo una pelota. En ese momento, Arlo solo tenía que coger el palo y con un golpe fuerte podría matarlo. Sin embargo, al ver que el pequeño salvaje casi se ahogaba con la cuerda, Arlo no pudo soportarlo y liberó al pequeño salvaje. El pequeño salvaje quería agradecerle. No esperaba que Arlo se asustara y se cayera directamente. Justo en ese momento, apareció su padre. Al ver que Arlo había dejado escapar al pequeño salvaje, su padre se enfadó mucho. Para que su hijo superara el miedo, decidió llevar a Arlo a perseguir al pequeño salvaje. Pero durante la persecución, el cielo empezó a llover torrencialmente. Las huellas del salvaje estaban a punto de ser arrastradas. Su padre aceleró el paso, pero al girarse descubrió que Arlo ya no podía seguir. Papá, preocupado por su hijo, decidió llevar a Arlo de vuelta a casa primero. Pero cuando regresaban, el agua empezó a crecer rápidamente, y no muy lejos una poderosa avalancha se dirigía hacia ellos. Para proteger a su hijo, papá empujó a su hijo a un lugar alto, pero él fue arrastrado por la inundación. Después de que papá se fue, mamá se vio obligada a cargar con toda la responsabilidad. Arlo no soportaba ver a mamá trabajar tan duro, así que se ofreció a ayudar a mamá con las tareas del campo. Este día, mientras Arlo estaba ocupado cosechando maíz, volvió a descubrir al pequeño salvaje que venía a robar maíz. Esta vez estaba muy enfadado, porque pensaba que el pequeño salvaje había causado la muerte de su papá, así que empezó a atacar al pequeño salvaje. Papá seguiría siendo el indicado para ti, pero mientras perseguía al pequeño salvaje, los dos cayeron accidentalmente al río cerca de casa. La corriente rápida llevó a los dos pequeños a las profundidades de las montañas. Cuando Arlo despertó, descubrió que el pequeño salvaje lo estaba mirando. Enfadado, echó al pequeño salvaje. Después decidió seguir el río de vuelta a casa. Cuando tenía hambre, Arlo quiso comer fruta silvestre del árbol, pero se cayó. Peor aún, también quedó atrapado bajo una gran piedra. Por más que Arlo luchara, no podía liberarse. Arlo, sin fuerzas, solo pudo resignarse. Pensó que iba a morir allí. Al día siguiente, Arlo despertó de una pesadilla. Descubrió que su pie había sido liberado, y había muchas huellas pequeñas a su lado. Al mirar con atención, resultó que había recibido ayuda del pequeño salvaje. En ese momento Arlo estaba muerto de hambre, y el cielo empezó a llover fuerte otra vez. Arlo quiso construirse una tienda, pero no importaba lo que hiciera, no conseguía montarla bien, causando que los pequeños animales de alrededor salieran a ver el espectáculo. Justo en ese momento, de repente hubo movimiento en los arbustos. Era el pequeño salvaje. Lo vieron atrapar un lagarto, planeando dárselo a Arlo para comer, pero Arlo no lo apreció. Así que el pequeño salvaje atrapó un gran insecto volador y lo puso frente a Arlo, y le enseñó a Arlo cómo comerlo. Pero Arlo, al ver estas criaturas vivas, se quedó sin palabras, porque era un dinosaurio herbívoro. Como iba a comer carne, el pequeño salvaje finalmente se dio cuenta de esto, así que trajo fruta silvestre. Arlo murmuraba que no comería, pero su cuerpo era muy honesto, porque la fruta silvestre estaba realmente deliciosa. Para que Arlo se llenara, el pequeño salvaje decidió llevar a Arlo al acantilado para recoger más fruta silvestre, pero el sendero en el acantilado era muy peligroso. Viendo que ya no había camino adelante, el pequeño salvaje corrió detrás de Arlo y mordió la gran pata de Arlo. En un abrir y cerrar de ojos, se construyó un pequeño puente hecho de dinosaurio. Originalmente Arlo quería culpar al pequeño salvaje por engañarlo, pero cuando vio ese árbol de coco balanceándose con el viento, inmediatamente entendió la intención del pequeño salvaje. Arlo no se molestó en discutir con el pequeño salvaje, se preparó para darse un festín, pero el pequeño salvaje percibió el peligro, se apresuró a detenerlo, pero Arlo no escuchó las advertencias. Con impaciencia mordió la fruta silvestre. En ese momento cayó de repente una serpiente venenosa. Arlo, asustado, y la serpiente venenosa cayeron del acantilado juntos. La serpiente venenosa mostró una expresión feroz. Se acercó lentamente a Arlo, justo cuando la serpiente venenosa quería atacarlo. El pequeño salvaje saltó valientemente. Con su agilidad hizo que la serpiente venenosa perdiera el rumbo. Después aprovechó que el oponente estaba desprevenido. Encontró el momento preciso y mordió. La serpiente venenosa nunca había visto un pequeño salvaje tan fuerte. Mordida. Salió corriendo. Justo cuando la serpiente venenosa se fue, el pequeño salvaje le sacó la lengua a Arlo. Llevó a Arlo río arriba todo el camino. En el camino a casa, descubrieron una pequeña topo. El pequeño salvaje la persiguió emocionado, pero la topo se metió en su madriguera, así que soplaron dentro. Arlo encontró esto muy divertido. También siguió soplando, pero su fuerza era muy pequeña y no pudo soplar nada. Los dos así empezaron a jugar al juego de soplar topos. Imaginación y disfruta de lo que necesito de ti. Al ver tantos topos atacándolo, esto asustó mucho. Arlo corrió rápidamente a un lado, pero aún así fue atacado por sorpresa por un pequeño topo. Sin darse cuenta cayó al lago. Arlo, que no sabía nadar, estaba a punto de ahogarse. Afortunadamente el pequeño salvaje saltó
rápidamente al agua y le enseñó a Arlo a nadar. Cuando salieron del lago, de repente sintieron que algo no estaba bien. Al mirar con atención, descubrieron que estaban cubiertos de ramas. Asustados, huyeron rápidamente. En ese momento los dos descubrieron un montón de fruta podrida. Arlo empezó a comer alegremente y amablemente invitó al pequeño salvaje a comer también. Resultado, intoxicación alimentaria. Tuvieron alucinaciones. Oh sí, esto es una cosa que yo no sé cuánto tiempo pasó. Los dos finalmente volvieron a la normalidad. Por la noche, los dos descansaron juntos junto al lago. Arlo sacó todas las luciérnagas de los arbustos, mirando las luciérnagas volando cada vez más lejos. Arlo, extrañando a su familia, usó ramas para representar a una familia de 5. Después dibujó un círculo. El pequeño salvaje entendió. También representó a una familia de 3. Dibujó un círculo, pero después el pequeño salvaje puso las dos ramas más grandes y las enterró con arena. Arlo entonces supo que el pequeño salvaje era huérfano. Arlo al verlo también enterró con arena la rama que representaba a papá. El pequeño salvaje se acercó y palmeó a Arlo, consolándolo, mostrando que entendía los sentimientos de Arlo. Al día siguiente, el pequeño salvaje despertó de una pesadilla. Fue a un lado a orinar y descubrió que Arlo lo estaba mirando. La escena se volvió muy incómoda, obligando al pequeño salvaje a cambiar de baño. Justo en ese momento, el cielo cambió de repente. Los dos se escondieron rápidamente. Cuando terminó la tormenta, el río que indicaba el camino a casa había desaparecido. Varios pterodáctilos pasaron justo por ahí. Arlo se apresuró a buscar a los pterodáctilos para preguntar el camino. Los pterodáctilos hablaban de manera muy amable. Prometieron ayudar a Arlo a indicar la dirección, pero ahora estaban rescatando pequeños animales después del desastre. Justo al lado había un pequeño animal adorable atrapado bajo un tronco. Los pterodáctilos eran muy débiles para mover el tronco, así que Arlo amablemente rompió el tronco con su cola. Pero lo que Arlo nunca esperó fue que el pterodáctilo líder cambió de expresión de repente. Lo vieron tragarse al pequeño adorable de un bocado. Al ver esta escena, Arlo se dio cuenta de que este grupo de pterodáctilos eran malvados. En ese momento, los pterodáctilos descubrieron al pequeño salvaje por el olor, planeando comerse también al pequeño salvaje. Afortunadamente el pequeño salvaje era bastante ágil. Con una carrera y aceleración saltó a la espalda de Arlo. Los dos corrieron desesperadamente, mientras varios pterodáctilos los perseguían sin descanso. Justo en ese momento, un dinosaurio herbívoro apareció vagamente a lo lejos, así que los dos corrieron hacia él urgentemente, queriendo buscar ayuda. Pero cuando se acercaron, descubrieron que era una pareja de tiranosaurios. Los dos se asustaron y salieron corriendo, pero ya era demasiado tarde. Los poderosos tiranosaurios ahuyentaron rápidamente a los pterodáctilos. Justo cuando Arlo y el pequeño salvaje pensaron que iban a ser devorados, el tiranosaurio de aspecto feroz ayudó a Arlo a levantarse. Resultó que esta pareja de hermanos tiranosaurios, aunque feos, eran muy amigables, nunca molestaban a los débiles. A través de la conversación supieron que los hermanos tiranosaurios eran ganaderos que seguían a papá pastoreando ganado. La tormenta había causado que el ganado se perdiera. Estaban buscando el rebaño. En ese momento, el padre tiranosaurio también llegó para viajar junto con los tiranosaurios. Arlo ofreció al pequeño salvaje. Decidió ayudarles a buscar el ganado. El pequeño salvaje con su agudo olfato olió el pelo de vaca y los guió en el camino. Pronto, el pequeño salvaje realmente les ayudó a encontrar el ganado. Pero el problema era que descubrieron que el ganado estaba siendo controlado por varios velociraptores. Para ahuyentar a estos ladrones de ganado, los tiranosaurios decidieron enviar a Arlo y al pequeño salvaje como cebo para rugir fuerte en el rebaño y atraer la atención de los velociraptores. Pero no importaba cómo rugiera Arlo, no podía rugir. En ese momento el pequeño salvaje no pudo soportarlo más. Tuvo que ayudar a Arlo con un mordisco. Efectivamente, los velociraptores fueron atraídos con éxito. En el momento crítico, los tiranosaurios aparecieron a tiempo y lucharon contra los velociraptores. Finalmente ahuyentaron exitosamente a los velociraptores. Para expresar su agradecimiento a Arlo y al pequeño salvaje, los tiranosaurios los acogieron por una noche. A través de la conversación supieron que los tiranosaurios tampoco eran seres invencibles. También tenían momentos de miedo. Sus cuerpos también estaban llenos de varias cicatrices. Pero el miedo se puede superar. Esto le enseñó a Arlo una lección importante en la vida. Al amanecer, tenían que llevar el ganado de vuelta al rancho de los tiranosaurios. Los tiranosaurios le asignaron una tarea a Arlo. Le pidieron que reuniera el ganado disperso. Arlo, armándose de valor, avanzó gritando. Luego usó su cola para reunir el ganado, mientras ayudaba a los tiranosaurios a arrear el ganado. Arlo descubrió la montaña Garra de su hogar, así que se despidió de los tiranosaurios. Siguieron el río en dirección a casa. Después de cruzar 2 montañas más, podrían regresar a casa, acompañado por la lluvia del cielo. Ese grupo de pterodáctilos los persiguió otra vez. Esta vez arrebataron al pequeño salvaje de la espalda de Arlo. Arlo mordió fuertemente al pequeño salvaje, pero aún así no pudo salvarlo. Y Arlo también fue empujado del acantilado por los pterodáctilos. Afortunadamente las enredaderas bajo el acantilado amortiguaron la caída. Sin embargo, las enredaderas lo atraparon. Después fue golpeado inconsciente por piedras que cayeron. Cuando despertó, descubrió que su padre lo había salvado. Papá planeaba llevarlo a casa. Justo en ese momento, Arlo pensó que el pequeño salvaje aún estaba en peligro. Se esforzó por pedirle a papá que se detuviera, pero papá parecía no poder oírlo hablar. Al ver que el camino por donde caminaba no tenía huellas, Arlo se dio cuenta de que estaba soñando. No aquí, me salté, pero Manchas me necesita. Lo culpé por lo que te pasó, pero no fue su culpa, así que tengo que ir a ayudarlo. ¿Por qué? Lo amo, sabía que lo tenías dentro. Tú, yo y más. Papá. Después de hablar, desapareció con la lluvia. Después de despertar del sueño, Arlo se liberó de las enredaderas con todas sus fuerzas. En ese momento ya entendía cómo superar el miedo. Era luchar valientemente por aquellos a quienes ama. Arlo siguió los gritos de auxilio del pequeño salvaje y llegó a tiempo al río. Esta vez, se lanzó sin dudarlo. Empujó directamente al agua a 2 pterodáctilos que aún no habían reaccionado. Los pterodáctilos restantes estaban muy enfadados. Empezaron a atacar a Arlo. Afortunadamente Arlo pensó rápidamente. Usó su cola para romper el tronco y derribó a 2 pterodáctilos más al agua. En ese momento solo quedaba el jefe de los pterodáctilos. Arlo rugió con todas sus fuerzas. Asustó al jefe de los pterodáctilos. El pequeño salvaje aprovechó para atacar y destruyó las alas del pterodáctilo. El pterodáctilo, viendo que las cosas iban mal, huyó pánico, pero fue golpeado por una rama que Arlo lanzó y fueron completamente derrotados. En ese momento, la avalancha atacó otra vez, viendo que el pequeño salvaje estaba a punto de ser devorado por la inundación. Esta vez, Arlo siguió el ejemplo de su padre y se puso al frente. La inundación feroz los arrastró al río. Adelante estaba la cascada. Arlo nadó desesperadamente hacia el pequeño salvaje. En el último momento, protegió al pequeño salvaje. Logró salvar al pequeño salvaje con éxito, justo cuando Arlo se preparaba para hacer respiración artificial. El pequeño salvaje despertó. En ese momento Arlo y el pequeño salvaje ya habían desarrollado una amistad profunda. La granja de casa estaba muy cerca, justo cuando se preparaban para bajar la montaña. Varios salvajes aparecieron detrás de ellos. El pequeño salvaje finalmente encontró a sus compañeros. Al ver al pequeño salvaje
salvaje tan feliz. Arlo decidió irse solo, pero el pequeño salvaje como siempre se subió a la espalda de Arlo, esperando irse con Arlo, aunque no quería separarse. Arlo aún así empujó al pequeño salvaje de vuelta, y dibujó un círculo, significando que el pequeño salvaje finalmente tenía familia, pidiendo al pequeño salvaje que se quedara. En ese momento el pequeño salvaje finalmente entendió el pensamiento de Arlo, corrió hacia Arlo y lo abrazó fuertemente. Los dos derramaron lágrimas. En ese momento ya entendían que la separación era necesariamente una estación importante en el proceso de crecimiento. Después, el pequeño salvaje siguió a los otros salvajes de vuelta a casa, y Arlo también regresó a su hogar. La madre de Arlo y sus hermanos estaban esperando su regreso. Arlo, al regresar a casa, finalmente había crecido. El cobarde de antes se había vuelto valiente y fuerte.